Shabbat Shalom, Shabbat Salam, buen sábado, paz sabática para todos, en la paz de nuestro Señor y Salvador negro, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, Jesús Cristo. Damos gracias a quien pueda acompañarnos en estos trabajos encargados a nosotros como llamado Rastafari a testificar en estos tiempos la palabra del Eterno, de Yahweh Elohim, el Santo bendito sea, de Jehová de los ejércitos. Entonces aquí estamos con los estudios sabáticos. Nos encontramos en la porción número 47 dentro del libro Deuteronomio. Es el quinto libro de la Torá, de los primeros cinco, de los cinco primeros libros de una Biblia normal, como se conoce normalmente una Biblia, y es la Torá. Sería Génesis en el español, como normalmente pues se les conoce, Génesis. Tenemos el Éxodo, tenemos Levítico, tenemos Números y tenemos Deuteronomio, que sería el libro en el que nos encontramos. En el hebreo se titula Devarim, y este es el orden de lecturas hebreo. Entonces, lectura número 47, Inajo, se titularía en el amárico, y Re'e en el hebreo. Estas lecturas tienen un espacio pues dentro del libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26, al capítulo 16, verso 17. Tenemos también lectura dentro del profeta Isaías, capítulo 54, verso 11, al capítulo 55, verso 5. Y dentro del Nuevo Testamento tenemos al Santo Apóstol Juan 7:37 al 52. Bueno, este es las lecturas que tenemos para esta porción de 31 de agosto de 2019. Entonces tenemos aquí algunos apuntes que quisiéramos pues compartir. Este estudio 47, como tiene un inicio en el capítulo 11, verso 26, dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros bendición y maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bueno, entonces tenemos mucho por aclarar, mucho por discernir en este estudio. De hecho, queremos enfatizar en el capítulo 12, verso 23 tal vez al 27. Y pues queremos enfatizar en el hecho de que la Torá debemos nosotros se nos ha dado en gracia, y crecemos en esa gracia y en el conocimiento, y por este motivo también debemos reconocer la ley y sabernos justificar en el Espíritu y en la salvación de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, quien ha muerto, ha muerto en cierto sentido, en el sentido de
de la carne, y nos ha llevado a vida eterna por la remisión de pecados que ha hecho Él. Y bueno, es que por la ley, si no fuera por nuestro Señor y Salvador, pues estaríamos muertos en lo que corresponde a la ley. Pero aquí se nos llama para vida, de la muerte, se nos ha traído de la muerte para la vida y la vida eterna en nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, nuestro negro y Salvador Jesús Cristo. Entonces dice capítulo 12, verso 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová, de Yahweh, Elohim. Para las cosas que hubieres consagrado, y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido, Bueno, para nosotros que hemos sido llamados a testificar la revelación de su majestad imperial, Damau Haile Selassie, conocemos ciertas revelaciones en su palabra, como Rastafari Makon, que es el lugar, Makom como lugar. Bueno, espero no confundir a nadie más de lo que podamos explicarnos. Capítulo 26, verso 26, capítulo 12, verso 26. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. Entonces es importante pues también como pensar en que Yahweh siempre ha escogido un recipiente, por así decirlo, ha tenido un escogido para llevar su palabra y para posar en él con su palabra. Entonces, así como Moisés no entró al pueblo a la tierra prometida, sino fue Joshua. Joshua es quien entra al pueblo a la tierra prometida, los pasa. Entonces hay un cambio en el lugar donde posaba pues el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, verso 27, capítulo 12, verso 27. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios. Y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Bueno, este verso también muy significativo, ¿no? Y pues de hecho es que si miramos la ley en la carne y no podemos recibir lo espiritual, pues vamos a encontrar muerte. Entonces por eso es tan importante recibir la palabra de vida, recibir la sangre de Cristo. Y con esto queremos compartir un apunte del estudio Re'eh acerca de la sangre en su metafísica, la sangre de Yeshua. Entonces la sacamos del diccionario metafísico y dice: a través de su experiencia en la cruz, donde derramó su preciosa sangre, a través de su sufrimiento, allí Yeshua, bajo su conciencia, redimió la conciencia de la raza
De esa forma, administró a toda la raza una transfusión de sangre, impartiendo al ser su restauración, estado divino. No solo revive de males temporales, sino que comienza con el cuerpo, proceso purificador y energizante que finalmente nos salvará de la muerte. Bueno, así como la sangre, pues la sangre es la vida, y en los componentes de la sangre es que van los nutrientes a donde llegan esos nutrientes que necesitamos para alimentar pues al resto del cuerpo. Y por eso pues la sangre de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach pues tiene un proceso de revitalizador en Ayanai, en nosotros. Y aquí dice: la sangre de Cristo, la vida contenida en la palabra de Yah. Por lo tanto, es la energía espiritual que purifica y redime al hombre, vertiendo nueva y más pura. Esta energía divina limpia la conciencia de las obras muertas para permitir al hombre Ayanai servir al Dios viviente, Yah Rastafari. Bueno, es uno de los apuntes acerca de esta explicación del misterio de ese cordero. A ver, y con esto queremos ir al profeta Isaías capítulo 53, donde el profeta queremos distraer digamos el ojo, bendición y maldición, mientras hacemos la lectura. Capítulo 53 del profeta Isaías, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tiene una referencia en la primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Todos nosotros descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por tanto, derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, quien a través de su muerte redime de esa conciencia
caída y nos da vida en Yah, nos da vida en el Dios viviente. Y como lo testificó el profeta Isaías en capítulo 53, verso 4 al 12, como acabamos de leer, Él llevó todas nuestras iniquidades y aún así fue enmudecido y fue crucificado, fue llevado a la cruz y sufrir la muerte. Pero a través de su muerte, pues ha traído a la vida a muchos, nos ha traído a muchos a la vida en el Dios viviente. Yohei, Yahweh, Elohim, Jehová nuestro Dios, nos ha traído a esa vida y ahora vemos que se ha cumplido su palabra en el sentido que pues ha sido exaltado y su nombre es exaltado sobre todos. Pues nos hemos visto cómo lo han exaltado sobre las naciones, a Etiopía en el tiempo de su majestad imperial. Vemos cómo se eleva la nación etíope a su máximo desarrollo y a su máxima majestad, siendo esta pues la nueva Jerusalén. Y con eso podríamos mirar la libela acerca de la nueva Jerusalén. Y vamos a Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, pues bueno, es por la fe en nuestro Señor y Salvador que entramos a la promesa del Dios viviente, y sabemos que todo pacto está estipulado con sangre, y es la sangre del Cordero que se ha puesto en estos tiempos para entrar en ese nuevo pacto. Y tenemos aquí el apóstol San Juan, capítulo 6, verso 52 al 59. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yeshua, Gaitashen, nuestro Señor, en verdad os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Bueno, es por gracia que podemos entrar al pacto, y esta gracia
es, es dada por el sacrificio de ese cordero que quita los pecados del mundo, que es nuestro Señor negro y Salvador, Yeshua HaMashiach, quien, quien, quien ha cumplido esa escritura del profeta Isaías, siendo el cordero que, que se cayó, que enmudeció y fue llevado al, a estar atrapado a esa expresión del- de la mente carnal, ese, ese encierro de, de la ley, donde la ley no puede dar vida, sino un celo que consume y que nos deja al ser atrapado en la carne y, y entrar a una conciencia de muerte, donde ve muerte en muchas cosas, porque no puede amar a su prójimo como a sí mismo, no puede ver con los ojos de la misericordia y con los ojos del amor, sino que busca las marcas de la carne para exaltar su propia posición, eh, y no así nuestro Señor y Salvador, pues el que quiere hacer más que se haga menos. Y he aquí, behold, I sit before you this day blessing and a curse. Eh, Tenemos bendición y maldición. Bendición si oímos la palabra de Yah, y maldición pues si nos quedamos atrapados en la carne y no vamos a ese lugar establecido por el más alto para ofrecer nuestros votos y nuestros sacrificios. A ver, queremos resaltar nuevamente un verso. Capítulo 12, verso 27. Y ofreceréis tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios. Y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios. Y podrás comer la carne. Podríamos recibir pues ese altar como la morada de nuestro Señor y Salvador, quien ese templo es nuestro cuerpo y es el lugar donde presentamos nuestras ofrendas y donde podemos realmente hacer sacrificios de perdón, perdonando al que está equivocado, tener misericordia y bueno, y recibir pues también que siempre el bien va a vencer sobre el mal, y como lo enseña su majestad imperial Kadamaui Haile Selassie, Señor de señores, Rey de reyes, el león conquistador de la tribu de Judá, que con fe, coraje y una justa causa, aún David puede derrotar a Goliat. Entonces, aunque este sistema corrupto y este mundo parezca no tener solución, aún en estos tiempos se dará y se mostrará la victoria del Rey de Reyes, de Yahweh Elohim, de Yo soy el que soy, Jehová nuestro Dios. Damos gracias
En el nombre del Padre y del Hijo, en el Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo camino. Shalom Rastafari. Saludos y esperamos en una próxima hacer mejor trabajo para compartir la palabra del más alto y las meditaciones de Ayanai a medida que vamos creciendo. Bendiciones. Shalom Rastafari.